Buenas tardes, vamos a hablar sobre la elaboración de bebidas gaseosas. Los integrantes son Almendra Ulloa y Javiera Tripañante. La profesora encargada es Alejandra Sánchez y el curso es Balance de Materia y Energía. En primer lugar, hay que mencionar que este es un proceso continuo en donde la producción es uniforme y hay un control automático del proceso. Materias primas: tenemos el agua, el dióxido de carbono, los colorantes que pueden ser de distintos colores dependiendo de la bebida en particular que se vaya a fabricar. Pueden ser amarillo, naranjo, rojo, negro, entre otros. Tenemos los azúcares, que se usa principalmente la sacarosa, la glucosa y la sacarina. Luego tenemos los conservantes como el benzoato de sodio, que actúa contra las bacterias, el dióxido de sulfuro, que proviene del óxido de la bebida, los jarabes y los acidulantes como el ácido ascórbico, el ácido cítrico, el ácido láctico y el ácido acético. Vamos a mencionar algunas de las plantas en el país que se dedican a la fabricación de bebidas gaseosas. Tenemos a Coca-Cola Embonor S.A., Nestlé S.A., CCU, Coca-Cola Polar S.A. y Embotelladora Andina S.A. Operaciones unitarias. En primer lugar tenemos la sedimentación, que es donde se retiran los sólidos suspendidos con ayuda de alumbre-cal. Luego tenemos la reducción, que es donde se reduce la alcalinidad, que es muy importante para evitar la neutralización de componentes de la bebida. Luego tenemos la filtración, que es para remover materiales indeseables. La purificación, que es donde se eliminan los colores y sabores desagradables. La microfiltración, que es donde se retiran microorganismos, tales como parásitos y amebas. La desaeración, que es donde se rectifica el aire ocluido en el agua. Y finalmente tenemos una etapa de mezclado, que es donde se mezcla el azúcar con el agua para formar los distintos jarabes, el jarabe simple, como se llama, para las distintas bebidas. Características del proceso. En primer lugar, se debe tratar el agua previamente analizada que va a ser utilizada para la elaboración de la bebida para que ésta sea potable. Esto sucede mediante un proceso de filtración en el cual se separan todos los desechos y residuos contenidos en el agua y queda solo agua para consumo. También se incluye un proceso de desinfección y reducción de alcalinidad. En este mismo punto se tratan los azúcares y el dióxido de carbono, también para dejarlos en un estado que sea seguro y apto para el consumo. En segundo lugar, se mezcla el agua tratada con el azúcar para así obtener un jarabe conocido como jarabe simple, el cual se mezcla con otro jarabe conocido como jarabe concentrado, el cual contiene agua y azúcar a mayor concentración, y este jarabe otorga el dulzor y la consistencia a nuestra bebida gaseosa. Seguido de esto, la mezcla de ambos jarabes es sometida a un proceso de carbonatación, el cual consiste en que este líquido es sometido a presiones muy altas, lo que genera el gas. Este proceso se debe hacer en frío. Al inicio de todo esto también ocurre un proceso de selección y desinfección de los envases que van a ser utilizados para el empaquetamiento. Aquí actúa el control de calidad para que el envase esté en perfectas condiciones. Finalmente, nuestra bebida gaseosa se embotella y es distribuida hacia los lugares que la comercializan. Diagrama de flujo sobre la elaboración de bebidas gaseosas. En primer lugar, se recepciona el agua, los azúcares, el jarabe concentrado, el dióxido de carbono y los envases. El agua que tenemos debe ser tratada mediante un proceso de filtración. Si este proceso ocurre correctamente, pasa a un proceso de desinfección. De lo contrario, si el proceso resulta incorrecto, se vuelve a tratar el agua y si no, se vuelve a recepcionar agua. Tanto la recepción de envases como la recepción de azúcar, jarabe concentrado y dióxido de carbono pasan por un proceso de gestión de calidad, el cual puede ser correcto o incorrecto. En caso de ser incorrecto, se vuelven a recepcionar todos estos elementos y en caso de ser correcto, sigue el flujo. Luego del proceso de gestión de calidad de los azúcares, jarabe concentrado y dióxido de carbono, se mezcla el agua tratada con el azúcar y se crea el jarabe simple. Este jarabe simple es mezclado con el jarabe concentrado, lo cual forma la base de nuestra bebida gaseosa. Luego de esto, esta base pasa por un proceso de carbonatación en frío, lo cual genera nuestra bebida gaseosa. Si la recepción de envase fue correcta, nuestra bebida gaseosa se empaqueta y se distribuye.